Los años de la modernización, 1914-1930. En las primeras 2 décadas del siglo XX, nuestro país comenzó a transformarse a un ritmo más acelerado que en los años anteriores, en los aspectos económicos y sociales. De los talleres a las industrias. A finales del siglo XIX habían aparecido las primeras fábricas, pero su presencia era poco significativa en la economía nacional. Sin embargo, paulatinamente se dieron las condiciones necesarias para el aumento de los establecimientos fabriles, que fueron desplazados a los talleres artesanos. Aunque este proceso fue más tardío y lento que en otros países de América Latina, y a pesar de que Colombia siguió importando gran parte de los productos manufacturados, con el tiempo se consolidó un sector industrial relativamente estable que contribuyó a la economía nacional. Estas primeras industrias se crearon en sectores como las bebidas, los textiles y el cemento. Por ejemplo, un reporte oficial de 1916 informaba la existencia de 62 fábricas, la mayoría ubicadas en Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Y lo que es más importante, algunas de estas compañías continúan vigentes. Entre estas se encuentran Postobón, Fabricato, Coltejer, Bavaria y Cementos Samper. Higiene y modernización. Durante la primera mitad del siglo XX, la higiene, tal y como la entendemos hoy en día, no era un aspecto exclusivo de la vida privada, sino que comprendía elementos del entorno social como los acueductos, alcantarillados, la vivienda digna, la buena alimentación, la protección materna e infantil, la prohibición de ciertos vicios, la prevención de enfermedades, entre otros. Además, la higiene está vinculada a intereses políticos y concepciones ideológicas como el control de las clases obreras y campesinas y a la necesidad de imponer un ideal de sociedad moderna que necesitaban las élites gobernantes para insertarse de manera exitosa en el mundo de la economía capitalista. Para lograr estos objetivos, las élites promovieron la difusión del higienismo, es decir, la adopción de medidas relacionadas con el mejoramiento del entorno de las clases populares. Demografía y crecimiento urbano. Durante el siglo XIX, el crecimiento demográfico en Colombia fue lento. Por ejemplo, en 1998, Bogotá sumaba 78.000 habitantes y Medellín, la segunda ciudad más poblada, alcanzaba los 30.000 habitantes. Por tal razón, para algunos investigadores, antes que ciudades existían simplemente villorrios. A comienzos del siglo XX, más del 90% de la población vivía en el campo, dedicada a las actividades agrarias. El país era, por tanto, esencialmente campesino, característica que conservó durante la primera mitad del siglo. Además, la mayoría de esta población era analfabeta, carecía de auxilios médicos, de salud e higiene. Sin embargo, gracias a las condiciones políticas, económicas y sociales más favorables, hubo una expansión de la población durante las primeras décadas del siglo XX. Para 1935, el país ya contaba con 22 poblaciones con más de 100.000 habitantes. Emergieron nuevas jerarquías urbanas y las clases altas adoptaron las modas y estilos de vida extranjeros, a la vez que establecieron sus propios sectores residenciales. En este periodo, Bogotá consolidó su posición como centro financiero nacional. De igual modo, Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Manizales se consolidaron como centros regionales. Cambios de la vida cotidiana. Hasta bien enterado del siglo XX, Colombia continuaba siendo un país de costumbres muy arraigadas. En la vida rural, las ciudades eran pequeñas y la vida cotidiana tenía características similares a las del siglo XIX. Sin embargo, con el paulatino proceso de modernización, este panorama comenzó a cambiar parte de su población. Los avances en los medios de comunicación y los transportes fueron algunos de los cambios que caracterizaron este proceso. La radio. La primera radiodifusora colombiana fue inaugurada por el presidente Miguel Abadía Méndez en 1929 y se llamaba HJN. Pocos meses después se inauguró la primera emisora de Barranquilla, La Voz de Barranquilla. Desde entonces, las emisoras multiplicaron en las principales ciudades y hacia 1930 la señal radial llegaba a la mayoría de municipios colombianos.
La radio se convirtió en el medio por excelencia para impulsar la economía de consumo que comenzaba a formarse, generar solidaridades políticas partidistas y una opinión pública en lugares donde se tenía poco acceso a los medios de informes impresos. También servía para generar un cierto sentimiento de identidad nacional y para difundir entre las clases urbanas nuevos ritmos musicales como el foxtrot y el charleston. El cine. Este invento caracterizó de la época contemporánea, llegó al país en 1897, cuando se introdujo el primer cinematógrafo. En un comienzo, las producciones se limitaban a captar paisajes y momentos de la vida cotidiana nacional. También abrieron sus puertas las primeras salas de cine, como el Salón Olimpia de Bogotá, y se fundaron las primeras empresas productoras como la de los hermanos Acevedo. Sin embargo, la mayoría de las películas llegaba de Hollywood, aunque la influencia del cine mexicano también fue considerable. El teléfono. Aunque el servicio telefónico en nuestro país comenzó a funcionar en 1885, solo se generalizó en las primeras décadas del siglo XX. Hasta entonces, el telégrafo y el servicio de correspondencia postal continuaron siendo los medios privilegiados para comunicarse con regiones apartadas, como lo muestra la creación del Ministro de Correos y Telégrafos en 1923. Para 1917, en el país operaban alrededor de 5.070 aparatos telefónicos, la mayoría de ellos en Bogotá y Medellín. Los transportes. La principal transformación en materia de transportes fue el aumento de la red férrea con el fin de darle una mejor salida a la producción cafetera. Para 1926, Colombia contaba con 2.434 kilómetros de ferrocarril, de los cuales más de la mitad se extendían sobre la zona cafetera. A esto se sumó la introducción de algunos sistemas de transporte público en las ciudades, como el tranvía en Medellín y Bogotá, la construcción y adecuación de puertos para el comercio externo, como los de Barranquilla o Buenaventura, la construcción de carreteras, especialmente desde la década de 1930, y el impulso de la aviación comercial a partir de 1919. Otros cambios. También cambió la noción de espacio, cuando las personas comenzaron a reunirse y socializar más en sitios públicos. Los deportes se hicieron masivos y la ciencia y el arte se vieron inundados de nuevas tendencias. Sin embargo, el cambio fuerte lo introdujo la noción de confort, que impulsó la compra de productos para el hogar, el trabajo, la estética, etc. Era el reflejo de la Belle Époque en Colombia, con sus características sociedad de masas y de consumo, para adaptada a la realidad nacional. Gracias por su atención.